Sócrates vivió de 470 a 399 a.C. Fue un filósofo griego considerado uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue el maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo. Estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega. Nació en Atenas, donde vivió los 2 últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de toda la antigua Grecia. Desde muy joven llamó la atención por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que se salpicaba sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes no les preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él no les ofrecía ninguna enseñanza. La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tiene y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. Esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la historia. Representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista. Es singular ejemplo de la unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento, al sostener que la virtud es conocimiento y vicio ignorancia. Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca el interior del ser humano. Sócrates descubrió el alma como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o de locos, buenos o malos, y una combinación de inteligencia y carácter. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. Los sofistas habían afirmado el relativismo gnoseológico y moral. Sócrates criticará ese relativismo convencido de que los ejemplos concretos encierran un elemento común respecto al cual de esos ejemplos tienen un significado. Si decimos de un acto es bueno, será porque tenemos alguna noción de lo que es bueno. Si no tuviéramos esa noción, ni siquiera podríamos decidir qué es bueno para nosotros, pues ¿cómo lo sabríamos? Lo mismo ocurre en el caso de la virtud, de la justicia o de cualquier otro concepto moral. Para el relativismo, estos conceptos no son susceptibles de una definición universal. Son el resultado de una convención, lo que lo hace lo justo en una ciudad pueda no serlo en otra. Sócrates está convencido de que lo justo ha de ser lo mismo en todas las ciudades y que su definición ha de valer universalmente. La búsqueda de la definición universal según concepto se representa como la solución del problema moral y la superación del relativismo. Sócrates obedecía las leyes de su pueblo y esto lo hacía con el afán de incitar a los demás a no violar las buenas. Él tampoco escribió ningún libro ni ninguna escuela referente a la filosofía. Él también evitaba mucho la política porque él decía que prefería ayudar a su país o a su pueblo mediante la filosofía. Dos aspectos importantes que quiero destacar de Sócrates es el intelectualismo moral y la dialéctica. El intelectualismo moral dice que conduce a la virtud. La virtud es conocimiento y se manifiesta mediante el autodominio de la razón sobre los problemas. También dice que la razón se impone con la convicción, no con la violencia, y que lo racional se libera de lo pasional y que en la virtud existe el vicio, que es la ignorancia, y esto hacía mucha referencia con su frase muy conocida, que es la de nadie hace mal a sabiendas. Fue así como fue el iniciador del intelectualismo moral, que establecía una relación entre el saber y el actuar, ya que él decía que ninguna persona podría hacer el mal teniendo conocimiento del bien. Entonces, la dialéctica toca dos aspectos importantes, que es la ironía y la mayéutica. La ironía se basa en que hacerle creer al interlocutor que no sabe lo que piensa que sabe.
También la mayéutica es una técnica que consiste en interrogar a una persona para hacerla llegar al conocimiento no conceptualizado. Se basa en la dialéctica, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo y luego se debate la respuesta, dada por medio del establecimiento de conceptos generales. En la mayéutica, Sócrates hacía ver a su interlocutor que sí sabe lo que en realidad él cree que no sabe, mediante el intercambio de preguntas hasta que llegue al punto en el que haga florecer el conocimiento de esa persona, ya que él decía que el verdadero conocimiento estaba dentro del ser humano. Él creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal, y que la virtud es conocimiento y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Este principio lo puso en práctica cuando fue acusado de haber introducido nuevos dioses y de haber corrompido a los jóvenes y condenado a muerte por estos supuestos delitos.